Bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar el tema de la noche, como cada miércoles. El buen hábito de formar un nuevo hábito, de asistir a estos lugares y con la intención de que se vaya poniendo en práctica. Como ustedes se dan cuenta, hablamos de lo que es la vida, la relación que tenemos con la vida, en ocasiones los problemas que tenemos con nosotros mismos, y no nos quedamos ahí. Pero la intención de esto es entregarles a ustedes herramientas, solución para que puedan ustedes resolver sus problemas de la vida y logren algún día conquistar la auténtica felicidad. Bien. No sé si en alguna ocasión se han preguntado ustedes qué es realmente el propósito de la vida, por qué vivimos, para qué vivimos, a dónde iremos o de dónde venimos, realmente el por qué estamos en este plano de la existencia. Bueno, en esto tendríamos nosotros que separar las diferentes partes de lo que está constituida nuestra vida misma, en el interior de cada uno de nosotros. Pues hasta ahorita, en una forma artificiosa, apenas sí ponemos atención en los sentidos que tenemos, pero no sabemos cómo explorar algo nuevo dentro de nosotros mismos. La vida terrenal o tridimensional se ha enfrascado solamente en una vida sensorial, en una programación, donde cada uno de nosotros, viviendo en este tapete de la existencia, tenemos un comportamiento en común: vivir. Vivir, pero sin sentido. Vivir por vivir. Trabajar para vivir y vivir para trabajar. Juntar dinero, hacer planos, proyectos, tener comodidades. Y vaya, entre esto, muchas de las veces la salud no se toma en cuenta, pensando que este cuerpo físico todo el tiempo va a tener las defensas para estar peleando todo lo tóxico que le estamos metiendo, como lo que son hábitos, drogas, alcohol. Me gusta mucho hablar con la gente para saber su punto de vista por qué vive de la manera que vive y qué profundidad tiene para la vida. Cuando uno habla con una persona con la intención de despertarle alguna inquietud, la persona siempre regresa a la memoria de su infancia, creyendo que el hecho de que faltaron los alimentos en la familia o había mucha pobreza, sentirse afortunados de que ellos les están dando a sus hijos algo diferente a lo que tuvieron y que se encuentran en una mejor posición económica. Y la persona en su estadía, en su comodidad, me refiero en este caso a un vecino que tiene 5 carros en su casa, que compartimos un dúplex, que no se pone a pensar por un momento dado de que no es su casa, que ya está convirtiendo su casa en un villa ahí prácticamente. Pero cuando uno entabla una conversación con la intención de despertarles algunas inquietudes, por ejemplo, ahora me mira que he hablado del jardín de la casa, ¿no? Dice, ¿para qué le metes dinero si no es tu casa? Le digo, no, es mi casa. Ahorita estoy en esta casa. Dice, no, yo no le meto dinero porque yo pienso salirme de aquí. Le dije, perfecto, yo no pienso salirme a ningún lado todavía. Y mientras esté aquí voy a disfrutar mi casa. Entonces, entre eso siempre le echo una palabrita por ahí con la intención de producir un shock, porque la vida nos produce shocks. Y de hecho hay un tema, de los temas que yo tengo, que qué bueno cuando alguien te produce un shock en tu interior, porque es la única manera que valoras la vida y te das cuenta del estado que te encuentras. Me refiero a esto como cuando alguien te choca un carro, o a punto de pasar por un accidente o alguna enfermedad, que paraste al hospital de emergencia, o que alguien atentó contra tu vida,
o algún problema de familia, o una pérdida de trabajo, o una discusión de pareja donde se pone en riesgo la separación, son shocks. Si sabemos nosotros aprovechar esos shocks y nos mantenemos firmes en un trabajo sobre nosotros mismos, esos shocks son magníficos, porque si los encaminas hacia el crecimiento interior y hacia hacer cambios en tu vida, si no fuera por ese shock, por esa situación, no hubieras logrado encontrar quizás hasta esta clase de estudios. Cuando hicimos el seminario de aire, eso no se me olvida, porque gran parte de las personas tenían algo en común, se estaban separando de las parejas por el comportamiento de la ira. O sea, eso les produjo un shock, y dijeron, vamos a ver de qué se trata, a ver si mi relación se puede salvar. Entonces ese es un shock. Cuando uno pasa por esas situaciones, o cuando un hijo se enferma, por ejemplo, lo tienes que llevar al hospital, eso te produce un shock y eso te ayuda a darte cuenta de lo que significa esa persona para tu vida. Entonces trate de hacer modificaciones. En la juventud, quizás para mí los shocks que me causaban era cuando me encerraban en la cárcel o cuando alguien me golpeaba. Y era un shock tremendo, pero me hacía reflexionar. Esos shocks son muy drásticos y para otros quizás son breves, pero al fin y al cabo, cualquiera que sea la razón, le produce un shock. Entonces, cuando una persona, le decía yo a mi vecino, porque dice que tiene un amigo en el hospital que tiene 29 años, que le han chocado a tener un accidente y está en estado de coma. Y entonces él dice, pues yo prefiero divertirme, dice, porque no sabe uno la vida cuándo se la van a quitar a uno. Y le digo, bueno, hay de diversiones a diversiones. Para la edad que tú tienes y yo tengo, tenemos que elegir de qué manera vamos a vivir nuestras vidas, le dije. Porque eso de estar tomando cada fin de semana, le digo, eso no es contraproducente. Porque tu sistema inmunológico, tus defensas de tu cuerpo van a ir disminuyendo y tú no sabes en qué momento te aparece una enfermedad. Y se me queda así como de pronto, como diciendo, este está más viejo que yo, por eso no toma. Pero pues si ya pasé por eso. Desde los 22 años, la última borrachera me duró 3 días. Que yo no supe nada de mí. Y fue un shock tremendo porque podía haberme muerto de intoxicación alcohólica. Porque fue una tontería de tomar con el vecino que estábamos enseguida. Empezamos a tomar toda la tarde y al último ya no hubo cerveza y saqué una botella de Presidente y le dije, ¿qué tal hombre eres? No, dijo, yo no mezclo, dice, olvídate, y yo le agarré la botella, me la tomé así como que tratando de presumir hombría. Obviamente estaba repitiendo un programa, el programa de mi crecimiento, de lo que yo aprendí de los grandes cuando estaba pequeño y ahora era víctima de ese aprendizaje erróneo, repitiendo los errores de la familia, sobre todo del papá. ¿Y qué logré con eso? Una intoxicación que duró 3 días que yo no supe nada de mí. Empecé en un viernes y me desperté hasta un lunes. Y según me decían que pues sí me levantaba, comía y todo, y me volvía a acostar. Y yo no me acuerdo de nada y me dio miedo. Y en ese momento dije, hasta aquí esto. Y afortunadamente después encontramos una organización que enseñaba todo esto que les estamos enseñando a ustedes, pero eso fue mi caso, en el nivel de vida libre. De ahí nos tocaba a nosotros conectarnos a algo más grande, algo más práctico, algo de qué decir, bueno, cada que tenga un problema tengo que recurrir, yo no al alcohol, no a la droga, no a la violencia, tengo que recurrir al conocimiento de mí mismo, al conocimiento dentro de lo que traemos en el interior y que comúnmente no se habla en ningún otro lugar, ni a la vuelta de la esquina, ni en una iglesia, ni en una escuela, ni en una reunión social. Nunca se habla del autoconocimiento. Nadie conoce realmente las funciones psicológicas. Nadie sabe de qué está compuesto su cuerpo.
pero la persona justifica muchas de las veces cuando oye un tema de esto se considera que es aburrido, y muchas personas le cambiarán de canal o buscarán otra manera de solucionar sus problemas, pero en esa búsqueda se nos va la vida, porque nosotros pensamos que toda la búsqueda para poder ser felices es ajena a lo que llevamos dentro, y en realidad la felicidad es algo que está dentro y que se tiene que conquistar y que se tiene que buscar. Yo no juzgo a mi vecino, lo uso como un ejemplo. Me da mucha pena que la vida piense que es para emborracharse ya casi a sus 50 años, que esas son etapas de la vida que uno debe cerrar a los 30, más tardar, porque eso de que sea un hábito que continúe después de los 30 años nos acompañará hasta la muerte, y la muerte será muy corta, y entre eso habrá muchos contratiempos y muchos fracasos en el camino. En el peor de los casos, quedar incapacitado, estar impotente, no tener quien le acompañe, quien le caliente una sopita, le haga una sopita cuando esté enfermo. O sea, son personas que prácticamente su conducta los va a llevar a vivir una vida de soledad y de fracaso, porque nadie está dispuesto a aguantar nuestros modos, nuestros comportamientos y nuestra forma de ser. En realidad, ni nosotros mismos nos aguantaríamos siendo de esa manera. Entonces nosotros somos prácticamente víctimas hasta cierto punto del crecimiento erróneo, de lo que aprendimos de nuestros padres, de lo que aprendimos de la sociedad. Y precisamente esta información se encuentra en el crecimiento del niño. Si nosotros queremos descifrar cada parte de nosotros mismos, y yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes qué piensan? ¿Que somos el cuerpo? ¿Que somos la mente? ¿Que somos las emociones? ¿Qué piensan que somos nosotros en realidad, dentro de nosotros mismos? ¿Qué es realmente lo que compone la vida en el interior de nosotros mismos? Porque el cuerpo físico sabemos que es un vehículo que expresa lo que traemos dentro de nosotros mismos. Y hasta esto lo podemos ver en las personas que tienen los sueños muy claritos. Se dan cuenta que la vida continúa y que el cuerpo físico queda aparentemente ahí dormido, pero la vida sigue, continúa. Y no ha despertado llorando, asustado por cosas que ve por allá cuando está durmiendo, cuando está soñando. O sea, la vida continúa. Y este cuerpo físico es un vehículo como el carrito que nos acaba de traer y que dejamos allá afuera. Y es la realidad. Entonces, realmente, ¿qué somos nosotros? Somos los sentidos, somos la personalidad, somos la mente, somos el cuerpo, somos almas, somos conciencia. Bueno, el cuerpo físico se dio por la unión íntima de nuestro padre y nuestra madre. De una forma misteriosa se gesta en un vientre materno, y lo primero que aparece dentro de ese vientre materno es el corazón, y del corazón salen todos los más órganos. De ahí, como una semilla en potencia, pero solamente nos dio cuerpo físico. Lo que vive dentro de este cuerpo físico, podemos decir, somos los sentidos. No, hay gente que es sorda y sigue viviendo, hay gente que es ciega y sigue viviendo, hay gente que no tiene manos o pies y sigue viviendo. O sea, no somos los sentidos tampoco, como tampoco somos el cuerpo físico. Somos la personalidad. Entonces, ¿cómo se forma la personalidad? La personalidad se forma en el crecimiento. Cuando el niño crece, cuando está creciendo más bien, empieza con hábitos que son muchas de las veces porque los padres le inculcan esos hábitos. Recuerdo en una ocasión, porque yo tengo muy fresca la memoria de mi niñez, y la razón que tengo muy fresca la memoria de mi niñez es para estudiar todos los procesos de donde empezaron mis hábitos. Es algo que yo hago voluntad en meditación. Cada que tengo una conducta, una reacción, un pensamiento, siempre voy a ver dónde creció esa reacción o ese pensamiento, o de dónde surgió por primera vez. Y precisamente la niñez es algo que traemos muy fresco. Empezamos a estudiar todos los moldes que aprendimos de los papás, y es como se empezó a formar la personalidad.
La personalidad es energética dentro de nosotros mismos. Hay personalidades que son para la sociedad son muy importantes. Por ejemplo, si dijeran que va a venir Vicente Fernández en el Sport Arena o en el Civic Center, toda la gente va a ver a Vicente Fernández por la personalidad que tiene y por la voz que tiene. Pero si dicen que va a ir Polo al Civic Center, nadie va a ir a verlo porque nadie conoce a Polo, a menos que Polo haya asesinado a alguien, o se haya robado, o se haya sacado de la lotería. Entonces sobresaldrá como personalidad en una sociedad, pero tampoco es la verdadera persona. Solamente es la apariencia sociable, y es lo que las personas es lo que más valoran, la personalidad. Como cuando un artista agarra el papel de una película y la gente lo conoce en persona, se da cuenta que nada tiene que ver con el papel que hizo en la película, es solamente la personalidad que tomó el actor para hacer esa película. Pero en nuestra mente se podría quedar que a lo mejor esa película que el actor es de esa manera, y vemos que no. Por ejemplo, en el caso de Robin Williams, sus películas casi eran de cómicas todo el tiempo, como Mrs. Doubtfire, como Good Morning Vietnam, un montón de películas eran de puras chistes. ¿Y quién va a pensar que este hombre prácticamente se suicidara por un sufrimiento que traía en su interior, por sentirse solo, por sentir que le faltaba algo y no supo nunca encontrar la razón de la vida, qué fue lo que le faltaba, con tanto dinero, con familia, con hijos, con esposa, con la sociedad, y no era feliz? Y casi todos los artistas terminan en esa soledad, terminan tristes, terminan solos, porque es la vida, la personalidad no es la vida, pero es lo que la gente, es lo que atrae a la gente, es lo que paga, pues. La fama que no se sabe manejar, esa es la personalidad. Entonces, dice José Esparza va a estar ahí en el Convention Center, ¿quién va a pagar por verme? Nadie va a pagar por verme. Y el que conozca, ese que andas hablando de cosas raras, ay, no, qué aburrido, está loco, mejor que me paguen por irlo a ver, ¿no? Esa es la personalidad. ¿Es verdadera la personalidad? No es verdadera. Lo que nosotros vengamos aquí, como nos comportemos, como nos disfracemos, como sea nuestra apariencia, no es la verdadera. Es solamente una manera de ponernos un traje, ponernos una ropa, como si vamos a un sepelio, pues nos ponemos el traje del luto, y no me refiero tanto a vestirse de negro, sino a ponernos ese disfraz de condolencia, de sufrimiento, de nostalgia y eso. Y si vamos a una iglesia, nos ponemos el traje de la personalidad de acuerdo al lugar donde vamos. Pero si vamos a un baile, nos ponemos otra personalidad distinta. Y si estamos en la conquista de alguien, nos ponemos el traje del conquistador. Y así sucesivamente. La personalidad no es verdadera, es solamente la apariencia que uno toma. Por eso cuando una persona está en una fiesta y sabe que la están grabando, se siente cohibida, porque no quiere que la cámara le identifique otra forma de comportamiento. Pero bastaría darle un poquito de alcohol a esa persona, o emborracharla, que se le bloquee un poquito el qué dirán, y saldrá de su ronco pecho el cantante, y saldrá la persona que está sufriendo, la persona que tiene miedo, la persona que tiene trauma, la persona que ha tenido una vida muy sufrida. Dirá todo lo que trae su subconsciente. Es una manera de darse cuenta que la persona realmente está más conectada al subconsciente, a los recuerdos del pasado, al sufrimiento, y que realmente no ha encontrado la felicidad. Entonces, la personalidad no somos nosotros. La personalidad nace en su tiempo y muere en su tiempo. Bueno, pues nos dicen también que tenemos una conciencia, que tenemos una esencia, un alma. Estaba mirando, ahorita estaba viendo unos cantantes y ponen en la foto, en el álbum, dicen la esencialidad del tal cantante. La esencialidad del tal cantante, a ver, quiero comprender eso. ¿Qué entendían ustedes por la esencialidad de tal cantante? La esencialidad de Vicente Fernández, o la esencialidad de Lupita D'Alessio, o la de, qué sé yo, ¿qué entendieron ustedes por la esencialidad?
¿Qué pueden entender ustedes por la esencialidad? ¿Ah? ¿Que es como la honestidad del cantante? O ¿La qué? la honestidad del cantante, como la vida. No. Lo mejor de su música. Lo mejor de su música. Esa palabra ni siquiera la han analizado, qué es lo que significa. La esencialidad, lo vamos a comparando la esencialidad de una flor, de una rosa, por ejemplo. ¿Qué sería la esencialidad de una rosa? Perfume. Lo que hace bonita una rosa, pues es su apariencia, pero también si huele, si tiene un perfume. Estamos viendo la apariencia, pero estamos percibiendo su esencia, lo agradable que es, lo que emana de su flor. Entonces, cuando se dice que el ser humano tiene esencia, esa parte normalmente nosotros no la comprendemos. Pero la esencia es la parte más pura de nosotros. Y de hecho podemos decir, es la parte más verdadera de nosotros. Pero ¿dónde quedó esa esencia? ¿Quién la tiene? ¿A quién la posee? ¿O en qué momento es que esa esencia está presente en la vida de una persona y que tiene influencia dentro de nosotros mismos? ¿En qué tiempo, en qué edad podemos ver la esencialidad de esa persona? Los niños, que hasta huelen bonito cuando están chiquitos, cuando están bonitos. El niño tiene esencia, todavía no tiene ego, no tiene personalidad, no está programado, no tiene memoria, no tiene recuerdo. Vive el presente, vive en su momento, aunque sí está conectado de cierta manera a ciertos recuerdos de su vida que Dios le viene. La esencia en un niño tiene sentidos adicionales muy diferentes a nosotros, quizás más desarrollados que los sentidos que nosotros tenemos ahorita. Sentidos como la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Yo ya empiezo a usar lentes para leer. Algunos usarán lentes de fondo más grueso, ¿no? Fondo de botella. O sea, estamos en el mismo tapete de la existencia, pero cada quien tiene una visión diferente de las cosas. No necesariamente de ver con lentes, sino de ver la vida de la manera que cada uno de nosotros la ve, en forma diferente. ¿Qué es lo que nosotros percibimos? En este mundo físico, ¿qué es lo que percibimos? Solamente estamos repitiendo una vida y tratando en esta vida tratar de no tener problemas, tratar de más o menos ser felices, tratar de tener dinero, comodidades, pero no pasamos de aquí. Si nosotros volviéramos a poner atención en lo que es la esencialidad de nuestra vida, nos daríamos cuenta que necesitamos nosotros regresar al momento en que nosotros realmente éramos felices. ¿Quién recuerda o hasta qué momento de sus vidas ustedes pueden recordar cuando realmente sentían que eran felices? Que no necesitaban dinero, que no necesitaban nada externo, que simplemente en su interior se sentían tranquilos, se sentían en paz y se sentían felices. Y de ahí le acompaña una conciencia. O sea, si nos vamos a acercar a la parte más real de nosotros mismos, tenemos que decir que la parte más real de nosotros mismos no es el cuerpo físico, no es la personalidad y tampoco es nuestra mente. ¿Cuál es la relación de nuestra mente? ¿Cómo es? Pues dentro de este cuerpo físico está esa mente. ¿Y cómo es esa mente? Alguien me dice en alguna ocasión que la vida es muy difícil y que se tienen muchos problemas. Y yo les digo, ¿qué clase de problemas me hablas? ¿A qué se considera que es un problema? Alguien dígame de un problema. X problema.
Digo, porque también vamos a aclarar un punto, ¿no? La mujer tiene su naturaleza y tiene su libertad. El lunes pasado, ahí donde damos las conferencias en el South Park, ahí les están enseñando inglés en esos lugares con computadoras y ya llegamos nosotros, ellos están terminando su clase de inglés, unos se van y otros se quedan. Encontramos en el pasillo una señora que le llama al esposo y le dice: oye, que va a haber una conferencia sobre motivación, ¿me dejas quedar? ¿Me dejas quedar? Y nosotros nos quedamos. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos permiso y para qué? Pedí permiso. Como si fuera una niñita chiquita así. ¿Qué indica? Que el esposo es un manipulador, un controlador, un machista de los tiempos de Francisco Madero y Pancho Villa. Señores, eso es penal en Estados Unidos. Pero ¿a qué le tienen miedo ustedes? ¿Que las cosas se les salgan de control? Pues ¿qué clase de relaciones tienen? ¿A qué le tienen miedo? ¿Tan inseguros de sí mismos en su interior que a alguien les duele a la mujer? ¿O cuál es el miedo? Pues vale la pena estudiar la mente. Vale la pena darnos cuenta de qué clase de relación tenemos con nuestra pareja, con nuestra familia. Porque si estamos llenos de miedo, de ser unos manipuladores, chantajistas, no me refiero a ti, discúlpame, no me refería a ti. No me refería a ti. No quiero que lo tomes tampoco como que me refiero a ti, porque yo no te conozco. Pero estoy poniendo un ejemplo. Se me fue en el ejemplo de la persona esta que está hablando por teléfono a ver si la dejaba al esposo que la mujer se quedara a recibir una conferencia de motivación. No le digo: oye, ¿quieres ir al baile? O me voy a ir a un casino, o me voy a ir con mis amigas estas de liberación femenina, ¿no? La mujer quería conocer un poquito de motivación. Es lo que yo así digo. No, lo que pasa es que como trabajo yo y ella pasa más tiempo con los niños, por eso me molesta más eso de que no hagan caso de eso. Ok. Disculpa, es algo muy fuerte, así como muy directo también, pero no tengo ni una mala intención de hacer ese tema. Entonces, entre esto, de lo que estamos hablando, tenemos que ver nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento, cómo es y de dónde viene. Y decía yo que tenemos que volver a la esencialidad de su vida. Que recordemos nosotros el momento en que nosotros no éramos tan complicados como lo somos en este momento. El momento en que nosotros nos sentíamos que éramos felices, que estábamos contentos. Que vale la pena recordar eso. Porque cuando uno quiere saber por dónde se pierde, la vida puede ser como un laberinto. ¿Sabes lo que es un laberinto? Ahí en Carpinito tienen unas hectáreas de maíz, de milpas, que es un laberinto, que pagas para entrar ahí, $10, y dices, ¿qué nos van a dar el bote o qué? Te cobran $10 por entrar a ese laberinto. O sea, te cobran $10 para que te pierdas y encuentres la salida. Podría ser divertido, pero $10, por favor. ¿Qué les pasa, no? Si todo el show lo vamos a tener nosotros, no ellos, las mismas no sienten nada, nosotros somos, caray, no es por aquí, ¿por dónde será? Pues un laberinto puede ser un laberinto psicológico en el interior donde nosotros hace tiempo nos perdimos y dejamos de vivir, dejamos de disfrutar la vida, dejamos de ser felices. La razón por la cual nosotros en cada momento, cada ocasión que ustedes vienen a este lugar, exponemos la psicología y el comportamiento de nosotros de 1000 maneras a ver en cuál de estas ustedes agarran la onda y se motiven en su interior a buscarle el sentido a la vida, el por qué vivimos, para qué vivimos. O sea, ahí está el gran misterio, está en encontrar el sentido esencial de nuestra propia vida, o sea, la esencialidad de nuestra vida. Está diciendo, vivir la esencialidad de nuestra vida es volver a conquistar aquella parte donde nosotros éramos hasta cierto punto inocentes y felices y descomplicados.
y que nuestra vida en el crecimiento se fue complicando porque dejamos de alimentar aquella esencia que una vez tuvimos de niño porque los mayores nos empezaron a enseñar un camino diferente. Como cuando anda uno en la juventud. Órale, aviéntate de esa chava. Órale, un cigarrito. Órale, la cervecita. ¿Ok? ¿No es hombre? O sea, el concepto equivocado que tiene la sociedad que nos va encaminando a un laberinto en la cual, cuando yo me acuerdo en eso, que andaba con los amigos, que andaban tomados, me acuerdo en una ocasión, mi amigo Beto, cuando vino conmigo ya había entrado con sus chelas, tenía yo como 16 años, y dijo, tú manejas, yo no puedo. Pues yo tampoco podía muy bien, pero estaba por lo menos más buenizano que él. Agarro el carro, manejo, nos para la policía, abren la cajuela, la encuentran llena de cervezas y encuentran un rifle. ¿A quién se llevaron? Al bote. A mí. No es yo el carro, pero tú lo traes, tú lo andas manejando. Pero si yo me vengo tomado, el que viene tomado es Beto. Sí, pero tú vienes manejando. Fíjense cómo está eso. Que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata, dice el dicho, ¿no? Pues esa tarde tuvo un bote. Por los amigos, porque les ayudar. Y ya ahora el Beto como a las 12 de la noche, no, Beto está más colgado que nada. No estás molestando a mi hijo, decía la mamá, porque la mamá decía que el problema era yo, la mamá de Beto. Entonces ahí viene uno como a convivir una vida, un mundo con personas, que tú te vas moldeando poco a poco, te van influenciando la sociedad. Y nos van influenciando a través de artistas y personajes y héroes inventados y telenovelas. Nos van programando de esa manera. Pues ¿quién empezó lo de las uñas largas pintadas? Fueron los artistas, parecen gavilanes. Hasta la de los pies, unas uñitas hasta por acá. ¿De dónde viene esa? De la vanidad de las viejas ricas de Bali. O sea, es una programación. Como nosotros tuvimos un héroe ficticio, una imagen de alguien que quisiéramos imitar. ¿Alguien se acuerda a quién imitaba o a quién se decían que te parecías a tal cantante, tal artista, tal actor? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cuál era su héroe favorito? Y cómo van programando a la juventud de estos tiempos. Es un laberinto, lo van metiendo en un laberinto. Lo van pasando por una programación. Por la relación que tenemos, la forma de vida que tenemos, cómo debemos de pensar, cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar, qué debemos de consumir, qué programas debemos de ver, qué programas no debemos de ver. Es una programación constante que se está metiendo en el subconsciente, que esa parte tampoco se ha explorado, no se conoce, es la parte oculta de nuestra mente. ¿Han oído sobre los mensajes subliminales? Durante el partido, por ejemplo, el partido de fútbol, ¿qué anuncia en el partido de fútbol? ¿Qué son los comerciales que más bombardean a la gente? Cerveza. Yo voy a decir Coca-Cola. Pues a tu edad tú puedes tomar Coca-Cola, tomas cerveza y te van a poner agua fría. Pero los adultos automáticamente saben que a la hora del fútbol hay que llevar cerveza. Cuando en primer lugar los deportistas no toman. Para empezar. Pero para que la cosa se vaya haciendo así, como para que no les entre nada de duda, ¿quién anuncia la cerveza? Las mujeres. Mujeres sexy, ¿no? Va a estar la señorita Corona en tal barra, la señorita Tecate, señorita no sé de qué, pero va a estar ahí. Utilizan que la parte que despierta es la cerveza.
el mensaje subliminal que recibe la persona a través del subconsciente, que después se posiciona en la mente de las emociones, y allá la gente va a actuar de lo que el mensaje que le están dando subliminalmente. ¿Qué despierta el alcohol? Sentimientos. A tu edad son sentimientos. Pero no los experimentes. Sigue tomando. No, se verdad, ¿cuál es la parte esa que despierta el alcohol? Lujuria. ¿Qué es lujuria? Deseo desenfrenado, fantasioso, sexual. O sea, la parte sucia de la sexualidad. La parte fantasiosa. Y que muchos piensan que el alcohol te hace sobrepotente y omnipotente, y en realidad es un engaño, porque tanto alcohol va dañando la testosterona, te va arruinando el cerebro, te va arruinando la vitalidad de la energía sexual, y a poco tiempo eres impotente sexual. Todo eso no lo dice, ¿verdad? En los comerciales, nomás dice toma con responsabilidad. Vamos a estar observando en los días festivos, vamos a doblar el patrullaje para los que andan tomando alcohol. Parecía como un juego de medio tonto programado, donde dice démosle alcohol, los emborrachamos, se meten en problemas, los metemos a la cárcel y les sacamos el dinero. Pero nosotros no lo vemos de esa manera. Pero es un programa que nosotros estamos repitiendo constantemente. Ahora que se fue empezar mi esposa en México, el vecino pasa, porque siempre tiene que pasar por ahí, porque como es un dúplex, y mi ventana pues es grande, y siempre pasa, y me ve sentado en el sillón, escribiendo, leyendo, y por eso hace ratito me dijo, no, mi vida yo no me voy a aburrir, yo no voy a ir a una vida aburrida como diciendo como la tuya, no la digo como la tuya, exactamente, bien sabe que ella es más grande que él, pero él piensa que yo me aburro. Yo no me aburro. Para nada me aburro, porque no dejo que esto me agarre. Este es el músculo más grande que la persona debe desarrollar, y es el más débil en todas las personas, en la mayoría de personas. Porque esa parte no se fortalece, no se desarrolla sola. Le tenemos que ayudar a desarrollar. Bueno, entonces, no somos el cuerpo, no somos los sentidos, no somos la personalidad, no somos la mente, pero estamos atrapados y estamos influenciados por la mente. Y por la mente nos agarran a todos. Por eso es importante, sumamente importante, ver cómo trabaja la mente, porque todas nuestras reacciones, sobre todo cuando no se encuentra respuesta a una situación, gran parte de nuestra vida se va enfrascando en esa preocupación, se va haciendo una bomba de tiempo en esa preocupación. Y cuando no encontramos la salida o la respuesta, la mente siempre es mala consejera, se apoderan los defectos de la ira o cualquier otro defecto, y entonces ese defecto actúa dentro de nosotros queriendo solucionar algo, quizá a la fuerza, en una forma equivocada, y después nos damos cuenta que no era la manera adecuada. Pero ¿cuándo es que nos damos cuenta que no era la manera adecuada? Cuando nosotros actuamos de la manera equivocada. Antes de que actuemos, aparece en nuestra mente como una idea. Y nosotros en esa idea se va atrapando gran parte de nuestra conciencia. Y obviamente como la conciencia nosotros no la tenemos activa, entonces todo nos pasa y todo nos sucede. Si nosotros supiéramos que de cada acción hay una reacción, que de cada causa hay un efecto, y estudiáramos la causa y el efecto, y nos pusiéramos en medio de la causa y el efecto, nosotros no permitiríamos ni la causa ni tampoco se produciría un efecto. En eso explico que cuando nosotros tenemos la rapidez de identificar un pensamiento negativo en el interior
inmediatamente decir, oh, aquí tengo un pensamiento de esos que hablan allá, que es un defecto mío, que se quiere manifestar en mi persona y quiere llevarme a cometer errores que ya he cometido antes y que me ha ido muy mal. Y entonces tiene uno que estar totalmente alerta a la conciencia, a que siempre la conciencia te dice, haz esto y te miro allá. O sea, comete la falta aquí y te voy a ver en el otro extremo del sufrimiento por la falta que cometiste, te hayan visto o no te hayan visto. Como llevamos la conciencia en el interior, la conciencia nos delata. Me acuerdo de personas que han cometido muchos errores en el pasado. Inclusive se han visto en los casos del FBI de criminales que se escapan de la cárcel y que se andan escondiendo en todos lugares y que se tienen que poner peluca o bigote o disfrazarse, que llega un momento en que se cansan tanto de andarse escondiendo que llegan y se entregan ellos mismos a la policía, porque no pueden seguirse escondiendo o engañándose a sí mismos. ¿Quién los entregó? La poca conciencia que tienen en su interior, como diciendo, castíguenme de una vez para que me dejen libre y ya me dejen en paz. O sea, la conciencia es algo muy especial en la vida de una persona. La conciencia, cuando nosotros la activamos, tiene la capacidad de tomar responsabilidad de sus actos y decir, yo tengo culpa de esto, no que mi vecino, el sistema, la política, la religión, el papá o la mamá. No, la conciencia cuando se activa es totalmente responsable de los actos que se tienen. Pero fíjense lo que pasa. Cuando una persona está sufriendo por algo que hizo, quiere callar esa conciencia tapándola con otras cosas, con otros motivos, inclusive hasta tomar, porque la conciencia dice que le está remordiendo la conciencia. ¿Por qué usarán para la palabra remordiendo? Que está algo por dentro, que está carcomiéndose, castigándose en el interior. Y no es hasta que la persona reconoce su falta. Y cuando reconoce su falta, obviamente de ahí tendría que ponerse alerta, ponerse listo, para que esos defectos no vuelvan a posesionar la mente, luego las emociones y luego las acciones de la vida de nosotros. Entonces, toda la vida de nosotros, podemos decir, se manifiesta en tres maneras diferentes. Lo sensorial, lo que se nos inculca por miedo, y lo que viene siendo la conciencia, que nada tiene que ver con una ni con otra, sin embargo se mueve en esas dos líneas, pero su influencia no está en ninguna de las dos. Su relación consciente es estar todo el tiempo alerta, corrigiendo constantemente errores que están pasando sobre su propia mente con la intención de tener dominio de la mente, conocimiento de la mente y evitar las causas y los efectos. De esa manera es como la conciencia se activa. Y la conciencia se puede activar del 1 al 100%. Cuando una persona le preguntan, sobre todo le suelen preguntar a uno, ¿verdad? ¿Usted ya no se enoja? Me pregunta. Porque cuando uno enseña esto, la gente quiere ver perfección. Piensa que uno ya la tiene hecha. Y no es así. Mi mismo instructor, cuando duró mucho tiempo en una montaña, dando esta clase de conocimientos a campesinos, gente muy sencilla, dice que los campesinos son más sencillos que los de la ciudad, porque no tienen tantas palabras metidas en la cabeza, no tienen tanta lectura, que son personas más sencillas. Decía que a esas personas muchos años les dio ese conocimiento y llegó un momento en que lo alababan tanto y lo miraban como un santo. Y que un día el maestro les dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy de aquí. Y dijo, ¿pero por qué se va, maestro, si usted es como un santo, es como un ángel? Y dice, ¿qué hace el ángel en la montaña? Y se fue a vivir en la pura capital de México. O sea, porque ya la gente ya lo miraba de cierta manera, ya no le motivaba, no le despertaba algo en su interior, ya no había desafíos. Entonces, se iba a un lugar más complicado.
con gente más complicada. Porque la gente, aquello que nosotros normalmente oímos de la gente, hay alguien que en la vida nos cae muy gordo, que ni siquiera queremos verlo porque nos causa cierta sentimiento, cierta... Dice, no, no te veo porque me quiero vomitar o algo así. Pues esa persona es el reflejo de algo que llevamos en el interior. En psicología se dice que... Para sacarlo sobre el interior, ¿cómo le hacen? Ahí le vamos, ahí le voy. Primero hay que identificarlo. En esto, en la psicología dice que hay dos clases de psicología. A uno le llaman la luna psicológica y a otro le llaman la parte oculta de la luna psicológica. ¿Por qué lo relacionan con la luna? Porque la faceta de la luna que ustedes miran todo el tiempo es la misma cara. La luna no da vuelta, solamente se mueve así. La Tierra da vuelta, pero la luna no da vuelta. Siempre la misma faceta. Entonces, la primera psicología es aquello que se ve. Pero la parte oculta de la luna psicológica normalmente no se ve. Solamente podemos verla cuando alguien por ahí que no conocemos, que no hemos tratado, pero a simple vista nos cae mal. Y es porque esa persona es un reflejo de nuestra parte oculta de nuestra psicología. Y eso se debe de examinar. Todo lo que yo les digo a ustedes no es para creerse, es para llevarse a la práctica. Ustedes agarran a una persona que mucho tiempo les ha caído mal o que tratan de esquivar, véanle la conducta, identifíquenle sus modos y luego digan, ¿tendré yo algo de eso? Y dedíquense ustedes a lo que se llama aquí, se llama autoobservación. O sea, mirarse hacia adentro de nosotros mismos. No mirar la personalidad, no mirar los sentidos, no mirar el cuerpo, mirar la parte energética de nuestra propia psicología. Porque solamente el que aplica este método de su parte psicológica en su interior, la intención de mirar su propia psicología, solamente lo puede descubrir, nadie más lo puede decir. Más que la persona que por sí misma lo descubre en su interior. Por eso dicen que es un camino no recorrido. Pero ahora resulta una cosa, que la psicología, la parte oculta de la luna psicológica, solamente se puede ver desarrollando el sentido de la autoobservación. ¿Y qué significa eso? Pues que este sentido, existiendo dentro de nosotros mismos, no funciona, porque nunca se le ha puesto a funcionar. O sea que tienen que tener toda la intención ustedes, todos los días, de activar ese sentido. Si nosotros, voy a poner un ejemplo, si yo me pongo un parche en un ojo, que no lo necesito, pero si yo duro con un parche en este ojo, cuando yo me lo quite, no voy a poder ver tan claro como el que tenía destapado. ¿Por qué? Porque estuvo inactivo. Pues la autoobservación, cuando a las personas se les habla de esta clase de estudios, se les hace muy difícil comprender ese método o esa palabra, porque exactamente no se puede activar ese sentido, porque no se tiene la intención de activarlo. Pero las personas que estamos luchando por activar ese sentido, constantemente vemos las personas como un libro abierto, sin temor a equivocarnos y sin tener la duda. Cuando yo platico con una persona como mi vecino, él no se da cuenta de las preguntas que yo le hago. Y le digo, tu forma de pensar ahorita es la misma forma que tenías de niño, pero fuiste creciendo y agarraste cierta conducta. ¿De tu papá cómo era? Mi papá murió de alcoholismo. Y me estaba diciendo lo trágico, que tomaba alcohol fuerte, glucoso. Bueno, a tal grado que llegó a cocer sus propios intestinos y le cortaban intestinos a cada rato.
el mismo hábito que él tiene. Si él hubiera desarrollado esa parte de la autoobservación y acompañado de la conciencia, podría decir, me espera el mismo destino que mi padre, pero no lo ve. Me lo dice y lo recuerda con tristeza que su padre haya muerto de alcohol y de cáncer, pero ¿por qué él repite el mismo error? Porque no lo ve, porque la conciencia está muy dormida. Cuando la conciencia está despierta, uno se sorprende y se espanta de aquello y dice, no, yo no voy por ahí, no, me espera el mismo destino. Yo no quiero meterme por ese camino porque yo sé que voy a sufrir lo mismo. Pero normalmente uno no dice eso. Como la chavalada ahorita que anda agarrando el alcohol y la droga. Ven que sus amigos los están encerrando, se están convirtiendo en criminales, se están convirtiendo en violentos, pero no dejan el vicio con los cuales ellos se iniciaron esta clase de reacciones y esta clase de comportamientos. Si estuvieran conscientes, si tuvieran un poquito de conciencia y lo pudieran ver, decir y dijeran, yo no me meto por ahí porque me espera el mismo destino de mis amigos. Entonces se dice que la humanidad está dormida, está inconsciente, inclusive hasta hipnotizada, porque uno repite errores que piensa que nunca vamos a sufrir las consecuencias. Hasta del más mínimo pensamiento que tengamos se sufren consecuencias, pero nosotros siempre como que estamos tratando de esquivar la ley, como en el mundo físico. Como dice una cliente, si le quiero confesar algo, nosotros somos de buenas costumbres, pero tenemos necesidades económicas, y ahí donde trabaja mi esposo te están robando. ¿Qué roban? Cosas de las casas. Cuéntame cómo es eso. Pues es que se trabaja, esto lo hemos oído muchas veces. De hecho, hace poco en las noticias andaban buscando a un grupo de personas que trabajaran en mudanzas, que llegan a la casa en los troques estos y meten todo en cajas, y ven algún reloj, una joya o algo, se reembolsan y piensan que no los van a agarrar. Aquí en Estados Unidos todo el mundo lo agarra, facilito lo agarra. Aquí tenemos un chip en esta porquería de teléfono, que tan esclavizados somos a ellos, que al principio de estos teléfonos, los primeros teléfonos que salieron, más o menos smartphones, eran los BlackBerry. ¿Y usted sabe dónde viene la palabra BlackBerry? Cuando los negritos eran esclavos, les ponían una bola encadenada al pie para que no huyeran, y si huyeran pues se tropezaran o se cansaran. A eso le llamaban BlackBerry. ¿No viene la fruta? ¿Perdón? ¿No viene la fruta? ¿Blackberry? No, eso es otra cosa. O el blueberry. Sí. Pero eso se refiere que esto representa para nosotros exactamente como una cadena a nuestra vida, porque donde quiera que nosotros vayamos, nos encuentra. Es un chip, es una programación. Y tengo un cliente que trabaja para Microsoft Word que siempre tiene el ojo de la computadora ocupado porque sabe que lo están viendo. Así agarraron ya todos los narcotraficantes de México por el teléfono. Exacto, esto es un invento de los gobiernos. Ellos saben lo que estoy diciendo ahorita. Y nos siguen donde quiera que andamos. Por ejemplo, algunas tiendas ya como el árbol, ya no les importaban las tarjetas. Antes las tarjetas esas que daban de descuento era para saber dónde andabas, cómo te movías y qué comprabas. Ya eso ya pasó a la historia, y ahora tenemos esto. Y ahí nos andan siguiendo. ¿Sabes dónde se mueve el animalito? Sí. Traemos un chip, no nos lo han injertado en el cuerpo, pero ahí está. No nos íbamos a dejar que nos injertaran un chip en el cuerpo. Bueno, pongámosles un teléfono para que se diviertan, tomen fotos y videos y hablen y todo, pero ahí está, exactamente. Saben todo lo que hacemos. Se ahorraron que nos anden espiando en la calle, como lo hacían antes los policías. Ya no es necesario para eso. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. Bueno, esta percepción es una percepción, es un sentido de desarrollar la capacidad de autoobservación. Tan así es de que sabemos que estamos sentados en una silla, pero quién sabe de qué color es la silla.
Ya volteaste a verla. ¿De qué color son los calcetines que te pusiste esta mañana? Negro. A ver. Solamente Bueno. Ya estaba diciendo, pero ¿qué consciente está este hombre? Por eso ustedes a clase, porque sabes, son muy chistositos ustedes. Bueno. ¿nosotros? No, no todos. Todos. Bueno, realmente el primer paso para nosotros empezar a desarrollar esa capacidad de conciencia es en observar todos los movimientos del cuerpo. O sea, lo que uno hace. Cómo mueve las manos, cómo uno camina. ¿Alguien algún día ha tenido a alguien que nos indica cómo caminamos? ¿O cómo vemos y nos da coraje? ¿Por qué nos da coraje? Porque nos agarran. ¿Por qué nos da coraje? ¿Acaso odiamos esa forma de ser dentro de nosotros? ¿Qué pasa? No nos gusta que nos imiten. ¿Qué pasa? Somos únicos. Somos únicos. Examinar esa reacción. La reacción con la que nos imiten o cómo nos sentimos cuando nos imitan. Ejemplos. Pongo varios ejemplos. Uno de ellos, ejemplo. Todo lo que te molesta, estúdialo. Ok. Todo. Mucha tarea. O sea, exactamente. Pues todas esas reacciones está atrapada esa parte de la conciencia. En la mente. En nosotros mismos. Nosotros comúnmente no nos conocemos. La mayor parte del tiempo no nos conocemos. Por eso cuando llega la información de algo que han hablado de nosotros, nuestra primera reacción que impacta la conciencia es el ego que sale por adelantado. El ego lastimado del orgullo, del amor propio. Y ese ego impide que el mensaje pase a la conciencia. Por eso hay gente que viene, por ejemplo, en el pasado, empezamos con un grupo muy grande aquí, mucha gente llamó. Ofrecimos un curso de estudio de la mente y íbamos a enseñar a la gente cómo relajar la mente. Pero antes de que yo les diga a ustedes cómo relajar la mente, tenemos que darnos cuenta que altera la mente. Entonces cuando a la persona se le dice, la mente es quitada por estos comportamientos, por estas reacciones, la persona en vez de comprender, en vez de pasarlo a la conciencia, como en el caso de un individuo que por ahí anda, que llegó al curso de la ira diciendo que había ido a la ira porque había ido al curso de la ira porque quería comprender la compañera de trabajo, porque es que no lo quería. Y tenían tremendos choques constantemente. Y le dije, si no fuera por ese comportamiento, por ese choque que usted tiene con esa mujer, usted no hubiera venido al curso de la ira. Por eso les decía que los conflictos en ocasiones pasar por esos shocks son necesarios. Y entonces dije, bueno, al principio yo no puedo conocer a una persona nomás al verlo, yo no quiero hacer un criterio erróneo. La persona terminó el curso de la ira, lo invité a la radio que diera un testimonio de lo que experimentó con la ira y que si cobramos, y habló muy bonito del curso, que fue muy efectivo y que ya no se enojaba. Y yo dentro de mí dije, me reí en el interior. Y estando en la radio, llegó un momento que él se paró así, yo estaba sentado al lado de él, llegó un momento en que hasta le hizo. Dije, pues por eso cae el gordo donde quiera que vaya este señor. Es presumido, sumamente presumido. Y bueno, terminó el curso de la ira y yo lo seguí invitando y no quería ir. Bueno, yo tengo un método que me mete en cada problema, pero ya lo conoce, por lo también, por eso yo todo desreñado. Y le desperté la inquietud de volver a la escuela y preparé un tema muy interesante que se relaciona
con los defectos que yo le miré a él, pero él no se mira. Era soberbia y orgullo. Estaba tan tenso oyendo todo aquello. Tenso estaba totalmente, que cuando terminó la conferencia, dijo, ¡ay, estuvo duro! Dijo. O sea, estaba sufriendo, pero no estaba mirándose. Estaba sintiendo el dato, porque sabía que estábamos hablando de su comportamiento de él. Pero claro, yo no directamente lo estaba diciendo enfrente así, usted es el problema, ¿no? Pero le cayó, le llegó todo. Después quiso justificar todo lo que estaba escuchando. Le dije, no, espérese. Asimílelo, tráguelo, páseselo. Porque da la casualidad que cuando algo nos cala de lo que nosotros enseñamos, lo detienes, lo peleas, lo justificas. No hagan eso. Que entre más pronto lo asimilen y lo traguen, más pronto se curan. Se van a dar cuenta realmente qué está pasando con nosotros, qué está pasando con nuestra vida. Bueno, el Señor quería hablar porque el mensaje lo traía en la mente, pero todos esos mensajes que se dan en este estudio no son para la mente, son para el corazón, para la conciencia. Ahí está la conciencia, en esa parte del corazón está la conciencia. Por eso es que cuando una persona está sufriendo y le das un poquito de conocimiento, lo asimila rápido porque quiere salir del sufrimiento. Lo pasa al corazón. Mientras que la persona cree que todos los demás tienen la culpa de lo que les está pasando, inclusive oye algunas palabras y dice, oh sí, fulano de tal es así, o sultano es así, pero nunca dice, yo soy así. ¿Por qué? Porque la persona no se conoce a sí misma y piensa que se le está hablando al vecino o al pariente o al del trabajo. No, es para nosotros. Todo lo que nosotros recibamos aquí es para nosotros mismos. Entonces el Señor le dije, ¿sabe qué? El mensaje ya está, ya se dio. Usted, depende de usted que se lo quiera asimilar y que lo quiera tragar. Bueno, el próximo domingo no vino. Y le escribí un texto. Y le dije, ¿qué? ¿Que no como un machito ya corrió como gallina o qué? Porque el Señor así es bien directo. Ustedes se acordarán de él, ¿verdad? Cuando fue la primera vez ahí. Era bien directo, porque así me callaba a mí. Y dijo, o sea, yo pensé que había asimilado el mensaje de la soberbia y el orgullo, pero lo traía a flor de piel, lo dejó acá por encima, lo utilizó de barrera y dijo, yo pensé que usted era un profesional. ¿Qué profesional se atreve a decirle a un estudiante que si ya corrió como gallina? Lo voy a deportar con cima. Voy a hablar a la radio y le voy a decir que usted es un insultador. Le dije, pues ni que me estuvieran pagando. Y la persona estaba totalmente iracunda. Le digo, ¿por qué ya no se enojaba? ¿Por qué está enojado usted? ¿Qué le pasa? No, usted dice, usted es profesional, no tiene nada. Con justa razón, Dios me ha sacado de su lugar. O sea, me salió fanático religioso. Y eso está muy duro de resolver. Muy difícil. Como ya están en el cielo y ya se ganaron en el paraíso, no hay nada que hacer ahí. Bueno, trataba de calmarlo, de decirle, mire, pero es que esta conferencia fue por su propio bien, para que usted la asimilara, porque como quiera que usted va a tener problemas con toda la gente. Ahorita los está teniendo conmigo y yo no soy el problema. Pero pues dice uno que cuando las dicen que enojadas las comadres se sacan sus verdades, y ese método a mí nunca me falta. Pues enojado me dio a entender todo lo que traía contra mí, todo lo que pensaba. Viejo cotorrón, dice. Usted es psicólogo, no tiene nada, me dijo. Qué bueno que no le pagué, si no lo estuviera demandando para que me devuelva mi dinero. Oye, de todo. Y yo dije, ay, Josecito, hasta que te encontraste a alguien que te va a hacer ahorita sentir algo. Y de hecho yo lo he invitado porque si mira algunos de testigos por ahí que me salieron con este hombre, dije, pues hay que tenerlos cerquita para trabajarlos. Porque yo soy así. Si mi suegra viene cada 2 veces por año, no creo que es cosa fácil, pero ahí está. Una cosa.
¿Por qué? Porque cuando una persona me hace sentir o me agita un poquito en mi interior, sé que es el ego que yo traigo dentro. Y entonces esa persona me está haciendo el favor de descubrirlo. Pero como uso la herramienta, me voy en contra de mi ego y no en contra de la persona. Entonces esta persona, no hombre, seguía diciéndome ya cuando decía, ok, ya es suficiente, ya está bien. No, usted debería regresarse a México a limpiar el excremento de las vacas y que no sé qué tanto empezó. Uf, que para qué les cuento. Olvídese. Le dije, mira, te llamaba para que siguieras viniendo, vas a seguir teniendo problemas con la gente, yo no soy el problema. No, bueno, total que hasta ahí quedó la cosa. Cuando dijo que iba a hablar a todo el mundo, decirle que lo había insultado, que le había dicho gallina y que no sé qué tal, hablé con la de la radio. Le dije, tuve un problema con uno de los estudiantes y está amenazando con hablar a la radio y decir esto y esto. No te preocupes, qué persona tan más malagradecida, pues si tú ni cobras. ¿Y nosotros qué te podemos decir si no trabajas para nosotros? Así es la clase de situaciones que uno enfrenta a veces con la gente cuando quiere ayudar, que no asimila, se defiende, justifica. Entonces la persona sigue teniendo ese problema donde quiera que va. Obviamente que si esa persona se hubiera dedicado un tiempo de su vida, se hubiera encontrado la herramienta de la autoobservación, dijera, yo pues, uy, ¿por qué esto que estoy sintiendo pues es muy mío? Este comportamiento que yo tengo, pues de eso se trata, de trabajar ese comportamiento, pero como ese sentido no está desarrollado, la gente siempre tiende a pensar que son las demás personas las que tienen el problema y no uno. Por eso cuando mi esposa me decía, no seas cochino, junta tus calcetines, junta tus zapatos, junta esto. ¿Qué? ¿A mí me hablas? Espérate, ¿qué hablo? Ok. Bueno, un gran favor que le hacen a uno cuando uno realmente quiere trabajar. Pero tampoco se trata nomás de aceptar las cosas. Lo que pasa que en cada comportamiento equivocado que tenemos hay una partícula de conciencia encerrada. Y que al liberar esa conciencia, es decir, a que salga a la luz, a que se libere un poquito, te hace ver realmente la condición de tu forma de ser, de tu pensamiento, de tus acciones. Entonces, aparte de la conciencia, se toma la responsabilidad de trabajar aquello donde se atrapa. Por eso les decía a ustedes, pongan que es una preocupación, que los niños no hacen caso, que no quieren hacer la tarea. Esa es una responsabilidad de toda la vida. Búsquele el modo y búsquele otro modo. Si el modo que se usa no funciona, busque otro modo, como en las relaciones de pareja. No funciona algo, busca otro modo. Que el conocimiento es tan infinito, es tan grande, es tan extenso, que busca el modo. Como unas personas que iban a ir a la escuela con nosotros, era una familia, tenían 2 hijos grandecitos de 12, 14 años y 2 niñas, una de 10 y otra de 8. La niña más chiquita se sugestionaba de cualquier cosa, que le dolía la cabeza, que le dolía los pies, que le dolía esto. Entonces el papá, conociendo un poquito la psicología, dice, pues ¿qué hago? La llevaba al doctor y no le encontraba nada. Entonces eran cosas que su mente se imaginaba. Pobrecita, ¿no? Entonces él, usando un poquito la inteligencia, la conciencia, la psicología, se compró unos frasquitos de color azul con gotero. Le echó agua con azúcar. Y cada que la niña se sentía mal, le daba unas gotitas abajo de la lengua y la niña decía, ay papá, qué medicina tan buena, ya me siento bien. ¿Se dan cuenta? Entonces les digo, ¿qué problema hay? Lo de los niños va a ser toda una etapa, todo un tiempo. Pero eso sí, hay que saber la mente de los niños en qué está dedicada y qué está haciendo.
Yo cuando miraba la mirada perdida de mis hijos, ya grandecitos, porque siempre hacía intercambio de miradas, cuando me bajaba la mirada, le dije, me iba al cuarto y le dije, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Me sentaba enfrente de él. Nada decía. No, dime qué te pasa, en serio. Te quiero ayudar. Porque de eso va a salir, tarde que temprano va a salir la verdad de las cosas. Dime en qué te puedo ayudar. O sea, no era de que como papá, dime qué hiciste para darte una cunda. No, dime qué hiciste para ayudar. Que es diferente. Entonces ya después, si la cosa era muy grave, decía, pero no me vas a pegar, no me vas a castigar. Le digo, nomás quiero saber si lo hiciste adrede o se te salió las cosas de las manos. Y hasta eso los enseñé a aplicar la honestidad. Y en esa honestidad obviamente se quitaban privilegios. Y el más grandecito ya cuando, porque ellos crecieron sabiendo lo que es el ego. Y a veces uno de ellos decía, ayúdame a sacar a este ego porque ya no puedo con él. O sea, lo estaba torturando en la cabeza. Entonces nosotros busquemos siempre la herramienta, la manera de que si está algo que está perturbando nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, identifícalo y arreglo inmediatamente. Para que esto no se convierta en una carga psicológica. ¿Y qué es una carga psicológica? Bueno, que estás constantemente pensando en aquello, sufriendo por ello. Y eres feliz con ello, no, se va a hacer una carga muy pesada. Entonces uno tiene que buscar la manera de desactivar la bomba. Cuando mi vecino me cuenta esas cosas, digo, si supiera que hay soluciones, si supiera que hay maneras de liberarse de todo aquello, pero no lo pueden ver. Es que nadie puede ver por otras personas. Lo tiene uno que ver por sí mismo y en su interior. Pues, ¿qué otro problema tenemos aparte de los niños? Que se considera problema. Nada de eso es tan importante. Si una cosa es importante, se puede solucionar, solucionala, y si no se puede solucionar, suéltela. Como aquel que sufría porque en la juventud había visto pornografía y ya había madurado y había modificado y ya tratando de purificar su mente, de tener disciplina mental, pero frecuentemente se le venían las imágenes pornográficas. Error que se comete, muy grave por cierto. Luchó tanto por llegar al maestro para decirle cómo, de lo que estaba sufriendo, para preguntarle cómo quitarse eso. Y cuando llegó al maestro, finalmente le dice, quiero contarle el problema que tengo. Tengo este problema de que veo a una mujer y la desnudo, veo una cosa y todo el tiempo estoy mirando pornografía y no sé qué hacer con eso. Y le dijo el maestro, suéltala. Suéltala de tu mente, déjala que se vaya. Que se sume. Suéltala. Como una preocupación. Porque la mente tiene sus límites. Si tú detienes tanto que no puedes soportar, puedes llegar a la locura. Puedes llegar a la desesperación. Puedes llegar al suicidio. Aquí le echan la culpa que porque no hay sola gente se suicida. Se suicidan porque están locos. Porque no buscan ayuda. Porque no conocen la mente. Pues uno aprende a vivir con esto sin necesidad de ninguna persona. Ninguna. Porque en la vida todo pasa. Entonces tienen que quitar las preocupaciones. Lo que puedas hacer para mejorarlo, para corregirlo, hazlo. Pero no lo cargues. ¿Cómo se suelta? ¿Cómo se desactiva?
hay muchas cosas porque sí se busca la forma. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál Todo es? está en la mente. En cuanto llega a la mente, por eso les digo, póngame un ejemplo, díganme qué. Cosas, por ejemplo, Una cosa específica. una cosa específica, a veces que te tortura, algo que no te acordabas que hiciste o te hicieron de niño y de repente pasaron muchísimos años, te acordaste y eso te hace sentir o mal o te torturas, no me acordaba, pero ahora lo resuelves. Eso está esperando. Bueno. Entonces, ahora ya pasó mucho tiempo, ahora dices, ahora qué. En realidad, Si buscas, a veces piensas una justificación es el amor propio, entonces sería ego. Entonces de una cosa me viene otra y viene otra y viene otra. Entonces, ¿cómo una cosa a la resuelves? vez. Una cosa a la vez. La preocupación de la mente, la agitación de la mente es un efecto dominó. ¿Conoce el efecto dominó? Todo basta con que la primera ficha caiga encima de la otra y encima de la otra y encima de la otra. Sí, no caben las fichas. Entonces, lo que se tiene que hacer es evitar que caiga la primera ficha. Es decir, en cuanto aparece el problema y se identifica, no hay que entrar por ahí porque es un pozo psicológico. Haz de cuenta que la vida tiene muchos hoyos. Caes en uno, estás preocupada por algo. Te sales de él y caes en otro y estás preocupada por algo. No te caigas ahí, no metas ahí, fíjate por dónde caminas. Pero si ya es como ese. No hay excusa. Hay que ser rebelde, hay que ser fuerte en el interior, hay que tener carácter para no caer ahí. No hay que justificar las cosas. No hay que buscarle justificaciones a las cosas. No hay que caer en ese pozo por autoconsideración. Por eso. ¿Sí? Así miren, dijeran que se va haciendo con el diario vivir. Sí, es como es soltado, ¿verdad? Sí, vienes Sí, aquí, no resuelve. es soltado, es soltado. Vamos al caso, que eso se da mucho en las parejas. Que no han arreglado sus indiferencias, se tienen resentimientos. Basta una palabra de uno para que el otro se defienda. Pero porque tiene muchas cosas acumuladas, muchas cosas resentidas, muchas cosas encerradas. Entonces hay que ir solucionando de una por una. El perdón, el olvidar y el iniciar de nuevo. Perdonar, olvidar y volver a empezar. No hay otra. Y entre perdonar y olvidar, tenemos que mirar cuáles son los defectos que están heridos ahí. Y usted va a encontrar orgullo, va a encontrar ahí soberbia, autoconsideración, miedo, resentimiento, cualquier cosa que sea. Acepte las cosas como son. Perdone, olvide y reinicie. Vuelva a empezar. ¿Que acaso cada que un hijo comete el error una y otra vez, hay que matarlo, hay que castigarlo, hay que ahorcarlo? No. Hay que tenerle paciencia. Hay que enseñarle. En su crecimiento va madurando, va experimentando, va aprendiendo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Perdonarlo, guiarlo, enseñarlo, tener paciencia. ¿Qué más se va a hacer? Pero si Junior está aprendiendo en mis malos ejemplos, pues entonces, pobrecito. Pues primero que tiene que cambiar es uno, en su interior. Porque uno es el ejemplo de ese que sigue atrás. Por eso es que el papá y la mamá tienen que estar en total acuerdo y en total unión. Para cuando aparezca una situación difícil, sepan, en vez de que los dos se desarmen, que se echen la culpa uno al otro, que Junior es culpable porque la mamá, que por el papá, no. Corrijan errores. Que entre esto se ha visto, en estos problemas, se ha visto grandes divorcios
en la manera que la mamá quiere educar al hijo o que el papá quiere educar al hijo. Son dos maneras diferentes. Y muchas veces hay total desacuerdo en eso. Por eso tienen los dos que resolver sus problemas individualmente, solucionar todos los problemas que se tienen individualmente, para después tener, una vez resolviéndolo, sabe cómo resolver los problemas del que está atrás de uno, el que sigue o el del descendiente. Cuando uno mismo, por ejemplo, ¿qué le puede uno decir al hijo? Que no mienta. Cuando uno es un mentiroso. Cuando uno le dice, haz tu tarea y te prometo llevarte al zoológico, o te prometo llevarte a eso, y hace su tarea, se porta bien y no le dan el premio. Entonces, ¿por quién debemos empezar? Por uno mismo. No puede decir, papá, no tomes alcohol cuando estás ebrio. O no eches mentiras porque X y X cosas. Me acuerdo cuando iban los cobradores a la casa, tenía yo 5 años. Dice mi mamá, dile que no estoy, no hay dinero. Mientras me escondo en el ropero. Porque ahí los vendedores que se pasan y siempre llegan a la hora de la comida. Toca la puerta, abro la puerta, dice mi mamá que no está, escondido en el ropero. Tremendas tundas. Y después se hace un mentiroso. Pues entonces, todo parte de nosotros. Autoobservación. Desarrollar ese sentido de autoobservación. En cuanto cuando sabe uno que está equivocado en ciertas cosas. Cuando las cosas te salen mal, aparentemente. Todo mal. Cuando las cosas que hiciste no te salieron bien. Entonces uno se va a dar cuenta hasta después de haberlo hecho. Cuando la primera vez que cometiste la falta o actuaste mal y viste el resultado, ¿por qué seguirlo repitiendo? Ah, bueno, pero cuando tengo Pues es la escuela de la vida, vas aprendiendo. Pero acaso necesitamos inyectarnos droga para aprender nosotros lo que siempre nos quiso hacer, sentido común. A mí si alguien me viene con un cigarrito de esos raros que me van a decir lo que se siente con esa porquería, o con la cerveza, o con la violencia, o con lo que sea, porque la paz se etapa. Pero si hubiera tenido la herramienta tiempo atrás, si me lo hubieran heredado a mis papás desde un principio, me hubiera evitado un montón de problemas. Pero no la tenían. Pero ustedes la tienen. Ahora la tienen. Antes no sabía uno. Pero ahora ya sabe uno. Ahora, ¿cuántas veces uno pone a trabajar lo que va aprendiendo uno aquí? Entonces, ¿quién es el del problema? Si ustedes escuchan la herramienta, escuchan la medicina y no la hacen, no se la digieren, no la ponen en práctica, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Ustedes tienen que ponerlo en práctica. Antes casi me estaba volviendo loco hablando con todo estudiante, ¿cómo está? Necesito práctica aquí y acá. Y más coraje me sacaba, mejor que se regresó. Ahora te voy a ocupar el psicólogo yo también. Tienen que hacer su trabajo. Es que a lo personal, cuando empiezas a ver y empiezas a practicarlo, cambia todo. Sí, muchas veces es para bien. Bueno, todo el tiempo es para bien, pero encuentras tantas cosas y tantos efectos en ti mismo que es tan difícil superarlo. Y viene el ego y aparece el ego y la inseguridad. Ahí le va 2 defectos que nos echan a perder toda nuestra vida, todo nuestro trabajo, toda nuestra relación. Soberbia y orgullo. Escuchen esto es de una doctora. La doctora se llama Ruth Polaco de Bonilla. 2 defectos muy parecidos son la soberbia y el orgullo. La soberbia es actuar con desdén hacia los demás, con un ánimo de superioridad increíble. Sentirse vasto y autosuficiente sin necesidad de los demás, con la seguridad plena de que nada ni nadie puede oponerse a nuestros propósitos. Escuchen eso. La soberbia es alimentada muchas veces por el intelectualismo, la riqueza material, la fuerza física, el poder, etc. Una persona que tiene conocimiento, riqueza, fuerza física, buena salud, poder, no necesariamente va a ser soberbia. Existen muchas personas
con esos atributos y son humildes. Sin embargo, en ocasiones la soberbia se apodera de las personas cuando encuentran en estos medios una forma de sentirse en la cúspide, muy sobre los demás, porque su egoísmo y su ira son también grandes. Al psicoanalizar este defecto, muchas personas probablemente utilizan la soberbia como una forma de venganza hacia alguien o algo que le provoca un sentimiento de dolor o de rechazo. Originalmente, algunos por soberbia son capaces que cuando llegan finalmente a obtener una meta aparece inmediatamente transformando a la persona en un ser distinto, terriblemente imponente y orgulloso. El orgullo no es otra cosa que no saber perdonar y tolerar a los demás. El orgullo y la intolerancia son lo mismo. El orgullo es el vehículo perfecto de la soberbia, porque en el mecanismo de defensa y agresión, el orgullo rechaza a los que sabe que pueden poner en evidencia su inferioridad y su poca calidad humana. La soberbia obviamente es la que nos hace entrar en contienda. Creemos que somos los únicos que tenemos la verdad absoluta de todo y lo que es peor, rechazamos cruelmente a otros que no aceptan nuestras conclusiones. Ciertamente esos defectos juntos con la ira son muy difíciles. A veces actúan juntos. Existe lo que se llama las asociaciones mecánicas de los defectos. Vamos a tener mucho el mismo tiempo atacando, pero en realidad uno es el que originalmente hace el primer disparo en el conflicto. A esto se le llama tener un rasgo psicológico característico particular. Es por ello que la meditación de fondo es importante, analizar diariamente los eventos que vivimos para extraer la información que necesitamos para el trabajo interior. Si actuamos como la avestruz, que nos enterramos la cabeza en la arena y no hacemos nada para autorreconocernos, la sabiduría verdadera siempre estará lejos. El material de trabajo diario, entonces debemos lograrlo mediante la meditación. O sea, se les va a enseñar a meditar a futuro. Antes, todo lo que ustedes quieren resolver con la mente, no lo van a poder resolver. La meditación conecta a la conciencia. Actuaremos por conciencia, no por personalidad, no por sentidos, no por mente, no por emociones, pero sí por conciencia. Y existe el método para que esa conciencia se active dentro de nosotros mismos. Hago una pregunta. ¿Tienen la práctica ustedes de la autoobservación? Ahí está el material que necesitamos para que a la hora de la meditación sepamos con qué es que tenemos que trabajar. ¿Preguntas? Díganme. Bueno, lo que estaba diciendo de que hay una persona que no nos cae, ¿no? Hay alguna persona que no nos cae a todos, por decir. Siempre No, lo que más leía es Entonces, de lo que quería preguntarles, no me quedó bien claro si yo me tengo por decir, la persona que no me cae, tengo que compararme con él. no compararte, buscar dentro de ti lo que ves en él. Lo que tenemos en sí lo mismo. Sí, posiblemente algo que uno desconoce de uno mismo, pero que lo está viendo de otra persona, pero no se lo ha visto a sí mismo. Como por decir, lo que te molesta de esa persona es lo que hay que buscar en nuestra persona. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, si llega la mira y dice, está llamando la atención y a uno le cae mal porque nomás esa persona está obligando, pues uno de eso, ¿verdad? Buscar en qué situaciones está uno actuando de la misma manera. Muy sutilmente. Podemos identificar, por ejemplo, la ira de una persona, sus reacciones, cuando se enoja, cuando se cae el carro, cuando se te encuentra y te saca el dedo. Eso no hay nada que investigar, está clarito, ahí está enfrente. Ahí está, y cómo te saca la ira. Pero hay algo muy sutil de la expresión.
Por ejemplo, puedo decir a ustedes, llega una persona a un lugar público, hola, ¿cómo están todos mis padres, mis camaradas? Qué bueno que estoy aquí, ¿cómo está señora? ¿Cómo estás? Me caen gordos. ¿Por qué? Porque es el centro de atención, quiere ser el centro de atención, porque yo también soy igual que él. ¿Sí? Pero si uno no es igual que él, tampoco. Bueno, es un ejemplo mío. Ustedes tienen que buscar el ejemplo propio de ustedes mismos. Cuando yo pongo un ejemplo mío, no quiero decir que ustedes sean igual. Yo solamente pongo el ejemplo de mi trabajo en mí mismo, lo que yo logro identificar. Esa persona yo no la he visto jamás, pero su actitud llega y quiere ser el centro de atención y te saludar a todos y ser amable y todo. ¿Por qué me da coraje a mí? Porque yo soy igual que él. A mí quiero ser el centro de atención, entonces tengo que trabajar de que yo no debo ser el centro de atención todo el tiempo y que no todo el tiempo tengo la razón tampoco. Es algo tan difícil. Y ya hay de las personas, como que uno piensa que siempre tiene la razón. Cuestión de analizar. Pero pues, o sea, uno no es máquina para siempre tener la razón, ¿verdad? No todo el tiempo tiene la razón. Desde el momento en que uno siente una fricción por ello, obviamente que se está indicando claramente en el interior de que es el defecto el que quiere tener la razón. Inclusive hasta reconocimientos quiere tener, como lo que acabo de leer ahorita. La persona que todo el tiempo piensa que los demás deben de someterse a sus caprichos, por su soberbia, por su orgullo, y que los demás tienen que servirles, hacerles caso y ponerse a su servicio. Uno se topa con esa clase de personas. ¿Qué hace uno cuando ve una persona así? Le da la espalda, se da la vuelta, tiene que cumplir su capricho. Ahora que si es el patrón, Tiene que notar. un poco difícil, pero uno se limita a hacer su trabajo. A veces la soberbia y el orgullo están bien escondidos porque algunos ejemplos puede decir uno, bueno, yo perdono a mi hermano que me hizo esto, o perdoné ya no perdoné, no sé qué pasa, no sé nada, no tengo soberbia. Entonces, a veces está como muy escondida la soberbia y el orgullo y no se entra. Mira, uno debe, con esto que vamos aprendiendo, vamos al caso que tienes una indiferencia con una persona. Tú no quieres pelear, tú no quieres discutir, tú no quieres enfrentar nada, pero estás viviendo con esa persona. Entonces tienes que decirle, mira, esto aprendimos ahí, estos comportamientos no quedan, estos comportamientos causan problemas. Vamos corrigiendo eso. Muchas veces la persona no lo quiere hacer, ¿qué vas a hacer? No, uno no quiere dejar morir con él. Allá la persona. Sí, ya uno. Esa persona tiene que dar cuenta de sus actos. Allá. Pero hay algo que en la pareja, por ejemplo, cuando en la pareja uno es egoísta, el otro es egoísta, es responsabilidad de quien sea de la pareja, el que esté más consciente, el que quiera que se solucionen las cosas, que no hayan esos confrontamientos, tiene responsabilidad de educar a esa persona. No importa que la tenga. En los hijos se les dice la manera más o menos de comportarse y de vivir. No ser perfeccionista, pero el mensaje tiene que llegar a la conciencia, tiene que motivar la conciencia en su interior, no al ego, no causar miedo, no golpear, pero tiene que hacerle, buscar la manera de comprender a la persona. Y eso no es como validar. No, porque en una familia ambos tienen que ir por un camino y los hijos siguen ese camino, esa conducta. Y por el bien de la familia, uno tiene que tratar de evitar esas confrontaciones y, o sea, el problema aquí es el ego. Y a veces pienso que están buscando la manera de cierta forma de ego, cierta forma de validar. Tú actúas por conciencia, siempre, pero es responsabilidad tuya siempre indicarle el camino a la persona. Si la persona no lo quiere seguir, pues no. Entonces uno sigue haciendo su trabajo. Uno no puede decir, no, mi pareja no me ayuda, no trabaja. ¿Tú trabajas solo? Trabaja en silencio.
no sé acaso hay una discusión, está a punto de enojarse los dos, uno decide no montarse en esa mula. Sí. Entonces la persona se enoja y a veces la persona se enoja porque uno se da la espalda y dice, no te vayas, no estás oyendo, ¿me tienes? No. O tranquilamente, oye, no reaccionar de la misma manera. Pero es mejor decirlo, mejor decirlo que no haya nada de eso. Mejor. Sí, y sobre todo si las cosas se salieron de su lugar, donde ya se pusieron rojos y las caras se empiezan así medio feas, todo ese ego ya está ahí posesionado de uno, hay que darle a sacar vuelta, hay que irse a caminar, no queda que aquí correr que quedó. Pero la otra persona tiene la responsabilidad de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Observarse, decir, carajo, ya me agarró este ego, ya me agarró esta conducta. Entonces hay que desarmarse inmediatamente, ponerse a trabajar, atender eso rápido, para que esto no se vaya haciendo crónico con el tiempo. Y en la meditación ustedes van a aprender más ampliamente este trabajo, cómo se hace. Bueno, sí, bueno, gracias. ¿Algo más? Tienen mucha tarea. Ay, van a encontrar esos que caen gordos. ¡Me ganaste! ¡Iba a decir ahorita eso! Ya me tenías aquí. Sí. Sí, Romelio y yo chocábamos mucho. No, hombre, ya como estaba diciendo otro, que ya casi nos echamos gordos, porque ya estabas aquí, me tenía. Pero es los mismos defectos que él tiene, que tenía yo, y por eso es que todo el tiempo estaba. El mismo signo y todo eso, pues, oigan, pues, podemos echar la mano. Y ahora son unos defectos más agradables. No, pues ya no tengo defectos entre amigos, ya no pasa nada. Sí. También cabría mencionar que cuando ya uno empieza a trabajar los defectos, si ya los defectos se los ven a uno, ya la otra persona también ya no tiene con quién pelear. ¿Cierto? Los defectos se identifican con otros defectos. Por ejemplo, los defectos del borracho se identifican los defectos del borracho, los del violento con los del violento, los de los curiosos con los curiosos. Cuando tú ya no tienes ese defecto, ya no te encuentran. Por eso es que los amigos de mal agüero desaparecen, porque como ya te modificaste y trabajaste esos defectos, ya no quieren nada contigo porque ya no te encuentran. Eso es una verdad. La psicología es muy amplia, pero no nos perdamos en el laberinto. Y si estamos en el laberinto, hay que salir de él. Tenga buenas noches.